Aleluya, gloria a Dios, mi querido hermano y hermana, en este día. Gloria a Dios por esta oportunidad que tenemos de venir aquí y compartir con usted la palabra de Dios. Gracias, de verdad, por usted tomar su tiempo y abrirnos su hogar. Y nosotros podemos llegar a través de este medio. Y usted, mi amigo, mi amiga, Dios lo bendiga grande, rica y poderosamente. El tema de hoy es un tema maravilloso. Escogimos como título Filipenses 4:13. Filipenses 4:13 es un tema muy conocido. Pero queremos recalcar algo, lo que la palabra de Dios dice, al que cree todo le es posible. Al que cree todo le es posible. Y queremos hablarles a aquellos hombres y mujeres que tienen sueños, que tienen sus esperanzas en ser un día grandes empresarios, grandes negociantes, comerciantes, que creen que Dios lo puede hacer y lo puede levantar. Y pueden hacer grandes empresas y traspasar las montañas de sus pueblos, de sus naciones, como testimonio que Dios lo hizo. Vamos a tocar un tema muy singular. Usted conoce muy bien Filipenses 4:13, mi hermano, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero también hay otros versículos como, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá, Mateo 7:7 y Mateo 7:8. Pero apunte este título, al que cree todo es posible. Amén. Vamos a orar. Padre amado, te doy gracias en esta maravillosa tarde. Señor, gracias por poner este tema. Al que cree todo es posible. Jesucristo de Nazaret, gracias. Gracias, Señor, por tu tener misericordia de nosotros. Gracias. Gracias, Señor, por darme la oportunidad de venir aquí y compartir la palabra, tu palabra, Señor, con cada hombre y cada mujer que nos ve a través de este medio. Sean cristianos o amigos que no te han conocido todavía, Padre. Pero, Señor, aquellos que no te han conocido, abre sus entendimientos, Señor, para que vengan a ti y sean libres para siempre. Espíritu Santo, gracias por ser mi consolador. Gracias, Espíritu Santo. Por favor, ayúdame en esta tarde a compartir la palabra de Jesús. Esta verdad, esta grandiosa verdad de Jesucristo de Nazaret. Y toda gloria y honra solamente sea Él, al único grande y poderoso, a Jesús de Nazaret. Le decía el versículo que tomamos fue Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo. Cuando pasamos pruebas y algunos hermanos nos dicen, hermano, no se rinda, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y lo sabemos de memoria. Pero cuando usted le habla a los hermanos que han comenzado negocio o están comenzando, comienzan con mucha fuerza, con mucha alegría, con mucha esperanza, y de pronto, comenzando, se encuentran con la primera piedra o la oposición, y muchos retroceden, pero muchos siguen, porque creen que Jesucristo los va a guiar, los va a defender y los va a empujar a avanzar. Y hay hermanos que le dice a uno, hermano, acuérdese, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aquellos visionarios, aquellos hombres soñadores, aquellos que han conocido la verdad y tienen esa alegría, ese gozo, esa valentía, esa emoción y esos sueños para ir adelante y llegar a la meta y ser grandes hombres de Dios, grandes predicadores, evangelistas, pastores, empresarios que sueñan apoyar sus comunidades, sus pueblos, en fin, levantar sus hogares. El sueño, ser un empresario exitoso y de testimonio. Hay muchos en el mundo. Muchos que tenemos sueños. Pero antes que esos sueños se cumplan, claro que hay obstáculos. Acuérdese de José.
Lo llamaban el soñador y había un terrible celo en sus hermanos que lo tiraron a la cisterna y se lo vendieron a los ismaelitas. Mire todo lo que pasó, José. Fue vendido y llevado a Egipto como esclavo. Y en Egipto lo vendieron. Y no solamente eso, trabajando en la casa de Faraón. La mujer de Faraón quiso acabar con José. Y José tuvo que salir huyendo de ahí. Y fue puesto en la cárcel. Por mantenerse íntegro. Por no querer envolverse. Por no querer levantarse contra su Dios en pecado. Por no querer fallarle a su jefe, a su amo, que había permitido que esté en su casa y respetase lo de él. Pero la mujercita esa, no contenta con que no consiguió su propósito con José, le quitó la capa y le acusó que él trató de burlarse de ella. Conocemos la historia. El diablo siempre es así. Cuando no consigue sus propósitos, no sabe qué hacer, le da una pataleta tratando de hacer daño a los cristianos. Pero tenemos un Dios justo. Y aunque hemos sido atacados, calumniados o acusados, Dios viene y nos levanta. Dios le dio finalmente la victoria a José. Sabemos que no solamente fue el segundo del rey y guardó alimentos para alimentar a todo Egipto y para dar a aquellos que no tenían, y finalmente para alimentar a su propia familia, a sus padres, sus hermanos, su familia. José, un gran soñador. Y hay tantos otros grandes soñadores. Pero quiero animarlo en este día, mi querido hermano y hermana. Usted que es un empresario comenzando. No hay fórmulas mágicas aquí. Todo lo que se necesita es creer. La palabra de Dios dice, al que cree todo le es posible. Al que cree todo le es posible. Pero ese creer lleva esfuerzo, sacrificio, oración. Mire, mucha oración. Mucha oración. Porque usted muchas veces caminará más cerrados sus ojos de rodilla que abiertos. Porque usted muchas veces no querrá ver los problemas, la prueba, la dificultad de los obstáculos. Preferirá estar de rodillas clamando a Dios para que Dios lo haga avanzar a usted. El Señor lo hará. Estuve una vez en la tierra donde JCPenney comenzó su negocio de ropa. Su máquina vieja, él un minero, ahí en Wyoming. Y él dijo, bueno, voy a comenzar un negocio, voy a comenzar parchando la ropa de los mineros que se rompen por el trabajo duro de minería. Y pasó un tiempo, dijo, no, voy a comenzar haciendo ropa para mineros. Y así comenzó la gran industria de ropa de JCPenney, que es una cadena muy grande en el mundo y está en la Bolsa de Valores de Nueva York, JCPenney. Por dar solamente un ejemplo. Pero a través de los años, siempre me interesó averiguar por qué grandes empresarios de tanto éxito en el mundo tuvieron que tener una relación con Dios. No mirándolo en el mundo religioso o como lo quieras llamar. Me interesé en averiguar por qué fueron tan exitosos y son exitosos y sus empresas siguen a pesar de que no están. JP Morgan, un hombre que le prometió a Dios dar el 10%. Y mire, JP Morgan es una de las empresas financieras más grandes del mundo. Controla la Reserva Federal de los Estados Unidos. Hombres que fundaron sus empresas a la luz de la Biblia, creyendo a Dios. Gerald Ford, el fabricante de carros. En fin, una lista interminable de hombres de Dios y mujeres de Dios
que pusieron y han puesto su confianza en Jesús. Le han creído. Y cuando ellos no tenían nada o no eran nada o no sabían nada, pero cuando fueron a la palabra de Dios y se metieron con Dios y pusieron todos sus sueños, sus deseos en la mano de Dios, doblaron su rodilla, le creyeron a Dios, Dios los bendijo y los bendice y aún bendice sus generaciones. Otro de los hermanos que lo conocí personalmente, el hermano Bob Le Tourneau, un hermano que tiene una universidad en Texas y un hombre dedicado a los equipos de minería e ingeniería, un hombre que Dios bendijo mucho. Él ya se fue con el Señor, pero queda su descendencia, queda la fundación, que sigue dando millones de dólares de ayuda para las obras en el mundo. Pero en esta noche quiero comentar algo que si usted vive en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo, usted habrá comido Kentucky Fried Chicken. Kentucky Fried Chicken, mis queridos hermanos y hermanas, fue fundado por un coronel americano, por el hermano Harlan Sanders. El coronel Sanders fundó este negocio y 2 empresas más, pero en Kentucky. El primer restaurante comenzó en Salt Lake City, Utah. Yo estuve ahí en ese restaurante y dije, el fundador es un mormón. Y cuando este hombre fundó, no era cristiano. Pero cuando él realmente comienza a despegar y ser lo que es Kentucky Fried Chicken, es después que él se convierte al Señor. Dice el coronel Sanders, su propio testimonio. Yo lo escuché personalmente en la televisión cuando él comentaba en un programa cristiano. Él decía que el deseo de él era primeramente cambiar el lenguaje que él tenía, un lenguaje soez. Y quería encontrar algo que pudiera darle tanto poder y tanta fuerza en quien pueda confiar y avanzar de una manera tal que pudiera expandirse en el mundo y llevar una excelente comida para todo aquel que pudiera comprar y hacer un precio accesible a todos los hombres que llegasen a sus restaurantes. Él mismo iba de restaurante en restaurante y chequeaba como cliente y preguntaba a los comensales y les decía si verdaderamente estaban agradecidos con el servicio, si estaban satisfechos con el sabor de la comida. Y si encontraba algún error, él corregía y les daba cierto tipo de bonus a esas personas. Es decir, que puedan ordenar otra cosa o volver a ordenar o algo así. Él mismo se preocupó personalmente. Pero miren, en otro lado de Estados Unidos, ya el señor Sanders, el coronel Sanders, ya tenía dinero. Ya era un hombre que estaba haciendo millones. No tan grande, pero tenía algunos millones. Entonces, en una iglesia de Estados Unidos, una iglesia bautista, el pastor Rogers tenía sueños de pastor, de líder. Él y su esposa en la iglesia clamando a Dios de día y de noche. Dice que el presupuesto de él al año, en aquellos tiempos, hace más de 35, 40 años. Mucho más, creo que casi 50 años. Estaban clamando por un milagro. Pero las cosas avanzaban muy lentamente, dice el pastor Rogers. No podían cubrir el budget del año, que era $25,000. Y seguían orando y orando y no había la forma. Entonces el pastor como secretaria tenía a su esposa porque su esposa no cobraba. Y como él era pastor tampoco cobraba. Es decir, no había pues dinero para cubrir esos gastos. Con lo poco que se levantaban en diezmos y ofrendas era para pagar biles pequeños. En fin, pero una noche dice que alguien tuvo una idea en esa congregación del pastor Rogers. Y dijo, ¿por qué no oramos esta noche
para que Dios traiga un millonario. Para que Dios traiga un millonario, un hombre que verdaderamente pues pueda darnos una donación. Y así arreglemos este problema. Porque no podemos seguir así. Y el hermano Rogers, un hombre muy positivo, un hombre de fe, dijo, es verdad. Podemos hacerlo porque la palabra de Dios dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es malo orar por un millonario. Podemos hacer que Dios traiga a este hombre de donde sea y en verdad nos bendiga. Use a ese hombre o mujer, quien fuese, pero que tenga ese dinero para que nosotros podamos avanzar como ministerio. Dice que en uno de esos servicios llega el coronel Sanders al servicio. Y después que acabó el servicio, vino la invitación para que aceptaran a Jesús, y el coronel Sanders dice que levantó la mano a media altura, pero levantó la mano. Dios lo tocó y comenzó a llorar, hizo su confesión de fe y dice que vino a los pies de Jesús. La iglesia, se puede imaginar, su budget era $25,000 al año. No era pues una iglesia rica. Y cuando acabó el servicio, el coronel Sanders le dijo al pastor, Pastor Roger, ¿podría usted visitarme en mi oficina? Y él dijo, claro. Y le dijo al coronel, al pastor Sanders, Pastor, ¿Dios puede quitarme el mal hablar? Le dijo, sí. ¿Dios puede cambiar mi vida? Sí. ¿Dios puede ayudarme a avanzar en este negocio aún más grande con los sueños que tengo? Le dijo, sí. Le dijo, siéntese, pastor. Tengo aquí un cheque. Le dijo, son $35. Y el pastor lo recibió con mucha alegría. Y dice, a la semana siguiente, el pastor Rogers, me imagino que estaban esperando por el milagro grande, fue llamado otra vez y el hermano Sanders, el coronel Sanders, Harlan Sanders, le dio un cheque por $25,000. El cheque por $25,000 era un montón de dinero. Imagínense que con eso ellos completaban todo el budget del año. Ya podían pagar a la secretaria, que era su esposa, el pastor Rogers. Ya había dinero para ese año. Pero ahí no acaba todo. Dice que el hermano Sanders fue bendecido de una manera inmediata, increíblemente, que se comenzó a expandir sus tiendas por todo el mundo de una manera tan rápida, y el asombro era tan grande de él, que llamó al pastor, le dijo, hermano Rogers, venga a mi oficina. Y el hermano Rogers fue a su oficina y le dijo, hermano, aquí tiene usted $250,000. En aquellos tiempos, mis hermanos, era una suma realmente astronómica para un ministerio que reciba un cheque de $250,000. Y era una de las ofrendas y de ahí para adelante. Es decir, que Dios contestó la oración de estos hermanos que tenían fe y decían, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, porque si pedimos a Dios, Él nos va a escuchar y nos va a bendecir. Entonces habían hombres y mujeres de fe creyéndole a Dios, porque ellos sabían que la palabra dice, al que cree todo es posible. Y dijeron, Señor, ayúdanos, súplenos, trae un millonario. Y Dios trajo un millonario, mi querido hermano y hermana. Y sabe que avanzó el ministerio del pastor Rogers de una manera tan grande. Y cuando él fue con el cheque al banco a depositarlo, dice que el gerente del banco le dijo, ¿esta es la cantidad? Le dijo, sí. Le dijo, ¿qué puedo hacer yo para ser también bautista?
Porque imagínense, $250,000, decía el gerente del banco. Yo nunca podré ganar de esta manera esta cantidad de dinero. En fin, Dios abrió las puertas de una manera tan grande. Y el hermano Rogers caminó con el hermano Sanders, con el coronel Sanders, por diferentes partes del mundo, por Rusia, por Israel, por Europa, testificando. Y Dios bendijo a la edad de 89 años. El coronel Sanders tenía más de 7,000 tiendas en todo el mundo. Y había vendido a esa época más de $2 billones. Le hablo hace más de 40 años. Había vendido más de $2 billones. Alrededor, vamos, 2002, 2013. Sí, más o menos 35 años. Había vendido 35, 40 años. $2 billones. Y él dice que los diezmos él los llevaba a su iglesia. Usted puede tener una idea, más o menos, el dinero que esa iglesia fue bendecida porque Dios usó a este hombre. Y eso no es un evangelio de prosperidad, no. Eso es que ellos le creyeron a Dios y Dios trajo un millonario. No estaban los hermanos haciendo tumbes de pacto de aquí, ven de allá, no. Ellos clamaron a Dios y Dios trajo un hombre de Dios. Un hombre que necesitaba de Dios, pero lo trajo con dinero para bendecir la obra de Dios. Mire usted la diferencia, ¿verdad? Que no estaban ahorcando a los hermanos de la iglesia del pastor Rogers, o el pastor Rogers o sus diáconos o ancianos, no estaban obligando a la congregación, ajustándolos, que hagan pactos, que den por acá, por allá, porque el Señor dijo, no. Lo que dijeron, vamos a orar, vamos a clamar a Dios y vamos a creerle a Dios y Dios nos va a bendecir. Dios va a traer ese millonario de donde sea. Miren la diferencia. Y Dios trajo ese millonario. Se convirtió a Jesucristo y ese hombre, hasta el último día que se fue, caminó por el mundo testificando lo que Dios hizo en su vida, el coronel Rogers. Y hasta el día de hoy, la fotografía de él está en las cajas de Kentucky Fried Chicken. Mis hermanos, Dios hace milagros. Es el mismo, ayer, hoy y siempre, no ha cambiado. Su palabra dice que al que cree todo le es posible. Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque a todo aquel que pide, el que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Dice su palabra en Mateo 7:7 y Mateo 7:8. Y dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mi hermano, si usted es un empresario, usted es un pastor que está comenzando una obra, va a haber escasez de dinero. Tenga fe en Dios. Créale a Dios como estos hermanos de la iglesia del hermano del pastor Rogers creyeron a Dios. Y aunque tenían en número su budget, su presupuesto del año, no llegaban eso ni a la mitad para poder ellos seguir caminando como ministerio, pero Dios les dio una salida. Su palabra, creer en su palabra, para que Dios cambiara esa necesidad y esa escasez en abundancia total, pero de la manera que Dios quería. Dios trajo un hombre. Ellos no sabían quién iba a ser. Ellos no sabían qué cantidad este hombre iba a dar. Lo único que sabían, que Dios iba a contestar esta oración. Dice que el pastor Rogers, que todos se unieron, dijeron, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. No vamos a rendirnos. Aunque no veamos, aunque no completemos el presupuesto del año y no tengamos para pagar empleados en el ministerio, pero no nos vamos a rendir. Vamos a seguir clamando a Dios. Vamos a seguir buscando a Dios. Y Dios va a hacer llegar lo que tiene que llegar. No vamos a envolvernos en deudas ni con los bancos ni con nada. Vamos a creerle a Dios y Dios se encargará de bendecirnos. Y Dios bendijo la iglesia del pastor Rogers. Por tanto,
Mis queridos hermanos, hay esperanza en Dios. No renuncie a sus sueños. No renuncie, mi hermano. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aunque usted no vea nada, mi querido hermano y hermana, aunque usted no vea nada ni sienta nada, siga la meta. Mire, siga clamando a Dios. Siga clamando a Dios. Todos los hombres y mujeres que han tenido éxitos y tienen éxitos en este mundo y en todas las épocas han sido probados, se han equivocado tantas veces y finalmente llegaron a la meta, finalmente triunfaron. Abraham Lincoln tantas veces se equivocó, tantas veces postuló y no pudo llegar ni a congresista, pero finalmente mire usted quién fue el que organizó y definió el destino de Estados Unidos. Abraham Lincoln llegó a ser presidente de los Estados Unidos. Nunca fue a una universidad, estudió y es considerado, es el ejemplo de un hombre que se preparó él solo. Y para todas las materias, para que usted, aquí en los Estados Unidos, se toma en cuenta la enseñanza de él. Si usted quiere ser un abogado, usted tiene que ir primero por la enseñanza. Para los essays que usted tenga que presentar cuando vaya a la universidad, está puesto como ejemplo a Abraham Lincoln. Un hombre que estudió y es considerado un abogado, aún sin haber él jamás ido a una universidad, sino que se dedicó a estudiar y a prepararse. Y a prepararse y a prepararse. No tuvo como casa un palacio, no tuvo como casa una gran residencia. Su casa era tan pequeña como un cuarto de 3 metros por 3 metros. Tan pequeño. Ahí vivió, esa era su casa. Luchó, sufrió, pero nunca se rindió. Y llegó a ser presidente de los Estados Unidos. No se rinda, mi hermano. No renuncie a sus sueños. Aunque usted no vea nada, levántese. Diga, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No mire lo que usted lo atormenta. Mire a Jesús, que es más grande que todo obstáculo. No mire la dificultad, no mire las deudas. Quizás usted se ha metido en deuda de tarjetas de crédito y no sabe cómo hacer y ha llegado un momento que está tan desesperado y desesperada y no sabe cómo hacer ya. Porque los bancos lo acosan de día y de noche y usted no sabe ya de dónde sacar, sacó de una tarjeta, cubrió con esa y con otra y finalmente está desesperado. Mire, un consejo, pare ahí, pare esas tarjetas, no pida más crédito, doble sus rodillas, comience a clamar a Dios y a creerle a Dios y a pedirle que Dios le abra una puerta gigante y Dios lo levantará, lo restaurará. Mi hermano, clame a Dios, mi hermana, clame a Dios, porque sabe que Dios tendrá misericordia y lo levantará. Usted quedará libre de toda deuda, de toda esclavitud, de pobreza y miseria. Quedará usted libre, pero clame a Dios, Dios le dará una salida. Su palabra es clara, dice, al que cree todo le es posible. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y al que busca, halla, y al que llama se le abrirá. Más claro no puede estar. Y si usted sigue mirando las citas, va a encontrar tantas citas que usted no sabrá cómo agradecer a Dios. Mi querido hermano y hermana, por favor, busque del Señor. Si usted es un pastor que está comenzando su ministerio, no se meta en deudas. Clame a Dios. ¿Sabe? Clame a Dios. Clame a Dios y usted meterá a Satanás en un terrible problema, créamelo. Si usted clama a Dios y clama a Dios de día y de noche, mire, Satanás andará preocupado, muy preocupado y con terribles preocupaciones. Problemas en todo el área que usted está, en la comunidad, en el país o en el pueblo que usted esté, porque sabrá que ahí hay un siervo de Dios, porque hay una sierva de Dios clamando de día y de noche, clamando a Dios de día y de noche. Mis queridos hermanos, Jesucristo es nuestro gran defensor, es nuestra guía,
es nuestro Dios, es nuestro Padre, es nuestro todo. Mi querido hermano y hermana, usted sabe que Satanás sabe cuándo usted ora y cuándo usted no ora. Él sabe. Pero también sabe jugar muy bien con eso para adormecer a hombres y mujeres de Dios. Diciéndole, sí, claro, tus visiones son muy buenas, pero toma tu tiempo. No lo hagas ahora. Espérate un poco hasta que tengas más experiencia. El diablo sabe eso. Y muchos han pasado años y tengo este sueño. Pero el diablo dice, sí, tu sueño es excelente, tu sueño es grande, es muy poderoso, pero no lo hagas ahora todavía. Espérate un poco, mi hermano. Avance ahora. Avance ahora. No se rinda. No tenga miedo. Clame a Dios. Así como usted está. Doble sus rodillas y Dios le dará la victoria. Dios le abrirá puertas. No hay tiempo, hermano, para contar testimonios de grandes empresarios cristianos que aún caminan por este mundo, dejando huellas gigantes de hombres y mujeres de Dios, que Dios los ha levantado de la nada y hoy son un testimonio para la gloria y la honra de Jesús. Mi querido hermano y hermana, es en el amor del Señor queríamos traer esta motivación para usted, hombre de Dios que lucha, mujer de Dios que lucha y que está cansada de tocar puertas y nada sucede. Mi hermano, doble sus rodillas, créale a Dios, porque su palabra dice que al que cree todo es posible. Cuando esté cansado y agotado, acuérdese, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Pero mi querido amigo y amiga, no nos deseamos irnos sin que usted conozca a Jesús. Venga a Jesús en esta tarde. Jesucristo lo ama así como usted es. Él es Dios, el Salvador del mundo. Él no es un ángel, Él no es un profeta, Él es Dios. Él lo ama a usted así como usted es. Mi amigo, mi amiga, hay un cielo y hay un infierno. Venga a Él. Ríndase a Él. Acepte a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Y Él escribirá su nombre en el libro de la vida en el cielo. Hay dos caminos solamente. Hay un cielo y hay un infierno. El cielo con Jesús y el infierno con Satanás. Usted no querrá ir ahí, mi querido amigo, amiga. Venga a Jesús. Es por fe. Repite esta oración, por favor. Dígale, Jesucristo de Nazaret, gracias. Jesucristo de Nazaret, gracias. Gracias por darme la oportunidad en esta tarde de venir a ti, de arrepentirme de todos mis pecados y todas mis maldades. Jesucristo de Nazaret, perdóname. Perdóname, Jesús de Nazaret. Perdóname. Perdóname, Jesús. Jesucristo de Nazaret. Yo me rindo, renuncio a todo pacto, toda maldad en lo que he estado envuelto. Perdóname, Jesús. Lo hacía por ignorancia. Yo no sabía. Pero ahora, Jesús, te conozco. Gracias por tu abrir mis ojos. Gracias por perdonarme y limpiarme de todo mi pecado y mi maldad. Jesucristo de Nazaret, yo te recibo como mi Señor y Salvador personal de mi vida en esta tarde. Por favor, Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida en el cielo, en el nombre de Jesús. Amén. Mi querido amigo, amiga, usted que ha hecho esa decisión tan valiente de fe, de venir a Jesús, lo felicito, es verdad. Usted ha escapado de la misma muerte a la vida. Escuche, busque una Biblia, busque el libro de Juan y comience a leer. Usted va a avanzar y va a crecer en el Señor. Jesucristo lo ama grande, rica y poderosamente. Mi hermano, hay fiesta en los cielos por esa decisión tan valiente que usted ha tomado. Padre, gracias. Gracias, Señor, por la vida de mis nuevos hermanos y hermanas. Gracias, Señor. A ti sea toda la gloria y la honra por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús. Amén. Mi querido hermano y hermana, nuestra dirección está al final del programa. Escríbalo, no va a gustar saber de usted. Amén. Les habló Roberto Quiroga.
de Light and Life Mission Church. Volveremos, Dios mediante, en otra oportunidad a compartir esta bendita palabra de Dios que cambia y transforma vidas para siempre. Una vez más, Dios lo bendiga grande, rica y poderosamente.